solicitó el sobreseguimiento del oficial Amendolara. Bueno, 3 ejes periodísticamente hablando rápidos a esta hora de la tarde. El primero de ellos tiene que ver con la idea de que hay un gobierno que está en un virtual impasse. Un impasse hasta que, un impasse hasta que los cambios de gabinete se produzcan, si es que llegan, hasta que lleguen los anuncios económicos, si es que llegan, hasta que se termine por reacomodar la propia interna dentro del Frente de Todos, que es la que ha estado explicitada como pocas veces en los últimos 30 días en la Argentina y que han ocupado el centro de la escena, haciendo las veces de oficialismo y oposición al mismo tiempo. En un contexto muy devastador, porque en el mientras tanto la vida sigue, los desarreglos se profundizan y las ecuaciones se complican en términos económicos aquí y allá. Para todos, para los proveedores, para los empresarios, para los consumidores, para los que prestan servicios, con escasez, con aumentos de precios y con un dólar que saltó prácticamente 100 pesos, más allá de que ha recortado ese alza o esa alza extraordinaria, pero que todavía está arriba de los 320 consolidado en todas sus formas, el dólar MEP, el contado con liquidación o el dólar blue. Arriba de 320, casi marcando un piso, que insisto, estarían los 300 si es que uno pudiera establecer un techo en los 350, que son coyunturales, de un dólar que andaba en 2.20 hace exactamente 30 días atrás. Bueno, lo concreto es que en ese sentido es que la parálisis está impregnando la actividad económica y no solo la gestión del propio gobierno. Y el presidente reapareció en Chapadmalal, donde allí terminó por finalmente anunciar las obras y concluir las obras de la puesta en valor de las instalaciones del Hotel 6 del complejo turístico de Chapadmalal. Estuvo con Lamens, estuvo con Raberta, que es la referente político en Mar del Plata del propio presidente, titular de ANSES, muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner, que durante mucho tiempo casi no habló con Alberto Fernández y que fue a su encuentro solo la semana pasada. Una reapertura que va a permitir recuperar 500 plazas de ese emblemático espacio de turismo social, que es caro a la historia del peronismo, y a eso fue, o por eso fue hoy y no el jueves, el presidente hacia ese lugar, para propósito del 70º aniversario de la muerte de María Eva Duarte de Perón, también hablar de este aspecto, algo que repetirá, suponemos, en algún tiempito, en horas, a más tardar en la propia sede del Partido Justicialista. Y allí Alberto Fernández dijo, entre otras cosas, esta. Los que siguen diciendo, esta es mi oportunidad de ganar y yo tengo derecho de ganar lo que me plazca, aunque el resto padezca. Contra todos ellos luchó Eva y todos ellos hasta el día de hoy están presentes. Son los que especulan. Son los que especulan con los precios. Son los que hacen faltar mercaderías especulando con que los precios suban. Son los que manipulan los precios de los supermercados. Son los que promueven inflación haciéndole sentir a la gente que la moneda se va a devaluar. Son los que esperan un momento en que la Argentina se debilite, se devalúe para vender lo que tienen que vender, cuando la Argentina lo está necesitando para poder seguir produciendo, para poder seguir dando trabajo. Atrás estaba buena parte del gabinete, estaba Carla Bisotti, estaba inclusive también el ministro Juanchi Zabaleta, ministro de Desarrollo Social. Fue una especie de idea de blindar al presidente con alguna foto más cercana al gabinete. Esta mañana recuerden que en la multiplicidad de rumores fue el propio Mansur el que descartó en principio que él, ahí está la imagen de ese Mansur que estaba efectivamente en primera plana. Reaparece Scioli, que volvió del exterior. ¿Ven? Es una imagen casi de gabinete. Casi de gabinete. Y Mansur allí, en medio de todos los rumores, donde se lo ve o se lo ubica o algunos lo colocan fuera del gabinete, volviendo a la provincia de Tucumán. Hoy le preguntaron al propio Mansur y el propio Mansur descartó que en principio deje de ser el jefe de gabinete. No pasa nada, dijo cuando lo consultaron. Aportó un dato adicional que aporta a la confusión general de cómo el gobierno ve lo que pasa en el mercado del blue, por ejemplo, en el dólar
no oficial. Ayer felizmente hubo un descenso marcado de los dólares, dijo Mansur. O sea, el gobierno cuando suben los dólares dicen que es un mercado residual, que no impacta, que es solo fruto de algunos avivados, no mucho más que eso. Portavoz oficial Gabriela Cerruti, Dixit. Cuando baja un poquito, se desinfla en algo, Mansur dice, ayer por suerte bajaron. Como diciendo, sí, nos importa, es importante, bajaron, ¿vieron? Estamos acomodando las variables económicas. Bueno, más allá de esa disquisición, mientras Batakis se reunía con los fondos de inversión, a los cuales les decía que Argentina va camino a un ajuste fiscal, que es música para los oídos de los bonistas, que van a cobrar los bonos argentinos en tiempo y forma, en tanto y en cuanto el gobierno tenga con qué pagarles, y para eso necesitan ajustar las cuentas públicas, tener superávit fiscal, no déficit fiscal, poder acumular dólares y así poder repagar deuda, ¿correcto? Como cualquier familia. Bueno, lo cierto es que en ese contexto, en el que Batakis, con esta foto, producía esa definición, también Batakis decía que ese ajuste por venir tenía el respaldo de Cristina Fernández de Kirchner. Y esto es toda una novedad, porque hasta acá Cristina no se expresó. Y más bien todo lo que se expresó alrededor de Cristina Fernández de Kirchner respecto a los primeros movimientos de la propia Silvina Batakis eran en el sentido opuesto, eran definiciones contestatarias. Basta recordar Grabois, basta recordar lo que dijeron muchos otros referentes o exponentes cercanos a la vicepresidente, el propio Vudú, lo que le reclamaban incluso sectores desde dentro del gobierno a el albertismo más explícito. Ahora, mientras Batakis hacía eso, ahora Batakis está reunida con el CEO de Amazon, está también reunida la propia Batakis, a esta hora inclusive está reunida con el CEO de General Motors y también de Google. Alberto Fernández producía esta definición en Chapadmalal, que se convierte a la postre en una novedad, y fue esta. Juanchi, ¿el 5 es? El 5 de agosto vamos a pagar el bono de mitad de año a todos los que reciben el plan Potenciar Trabajo y vamos a ayudarlos a sobrellevar sus problemas. O sea, Zabaleta dice, yo no quiero más planes, pero el mismo Zabaleta le apunta en una fecha que ni siquiera Alberto conocía, que además, y por otra parte es la misma semana próxima, le van a pagar un bono, como si fuera una especie de aguinaldo, el 5 de agosto. A los que cobran el Potenciar Trabajo, que son algo así como 18.000 pesos. Esa es la confirmación de más gasto público, no menos, no ajuste fiscal, sino aumento del gasto que da el presidente acá, mientras Batakis decía lo que decía allá en el exterior. Bueno, esta es la idea de un gobierno en impas, en una especie de impas, que pone en impas también las decisiones en la Argentina. Y miren, hay una cuestión que es bastante emblemática en este sentido. Tiene que ver con vaca muerta y tiene que ver con el hidrógeno verde, que es el segundo de los ejes. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque hay muchas y profundas discusiones en torno tanto a un proyecto como a otro proyecto. En principio, respecto al proyecto del hidrógeno verde, requiere de una obra muy importante y requiere de una ley que consolide esas inversiones. ¿Y qué están buscando? Que se active el debate en diputados. Desde la plataforma H2 Argentina están realizando una serie de actividades para el mes próximo para iniciar la discusión en el Congreso sobre cuál va a ser el marco regulatorio sobre el cual se van a desenvolver las inversiones para justamente generar el hidrógeno verde. Argentina tiene que hacer un camino para reconstruir la confianza y que pueda haber inversiones. Eso es lo que dijo la propia Arabela Carreras, la gobernadora de Río Negro, donde se va a sentar el proyecto y el emprendimiento. Recuerden que el presidente estuvo con Arabela Carreras, recuerden que estuvo con Beretilnec, el ex gobernador y actual senador, puliendo los detalles de esa iniciativa. Y ya por entonces había dicho que había que consensuar la iniciativa en julio y agosto para discutirla finalmente en el Congreso en septiembre. ¿Se acuerdan cuando fue el anuncio de la inversión? Fue el 1 de noviembre del año pasado. ¿Se habló de cuánto? De 8.000 millones de dólares. Podemos ver la imagen de lo que fue la foto central. Era esta, el presidente y el titular de la empresa que iba a hacer el desenvolvimiento, que va a ser probablemente el desenvolvimiento de 8.000 millones de pesos. Todo eso, por ahora, no tiene concreción. Pasaron
10 meses casi. Pasaron 8 meses. Entonces, cuidado con esta idea de los anuncios, porque esto fue el 1 de noviembre. 2 meses del año pasado, 7 meses casi de este, y sin embargo seguimos sin siquiera el marco regulatorio a partir del cual hacer los desembolsos. Y miren lo que está pasando con Vaca Muerta, que es un tema no menor. Vaca Muerta ha tenido una buena noticia, que es que creció 56% el último año en términos de producción petrolera. En junio, por ejemplo, el mes pasado produjo 84.000 barriles no convencionales más, 84.000 barriles no convencionales más que junio del año pasado. Las extracciones a nivel nacional mantuvieron una tendencia bastante similar a la que registró el Yale, que es el que se extrae de Vaca Muerta. Con lo cual, en perspectiva, acá tenemos definitivamente mucho, a futuro para suplir lo que hoy nos cuesta tanto importando, que es la energía. Ahora hay que ponerle plata y después hay que sacar la producción de ahí. No solo exploración, sino también transportándola. Entonces se habló del gasoducto Néstor Kirchner, que fue factor de polémica, si las hay, este año en la Argentina, incluso tras la salida del propio Culfas, que amenazó diciendo que había habido algún tipo de sistema no, digamos, algún hecho de corrupción, si ustedes quieren, que después se desdijo ante la propia justicia. ¿Y qué es lo que afloró en las últimas horas? Un acuerdo muy polémico entre la provincia de Neuquén, el gobernador Gutiérrez, y los mapuches, que eventualmente podría amenazar las inversiones en Vaca Muerta, porque les ofreció el gobernador, hasta acá dicen y cuentan, intervenir pudiendo exigir dinero o beneficios si creen que sus derechos ancestrales son afectados, aunque no sean dueños legales de la tierra por donde pase efectivamente el gasoducto. O sea, ni la provincia ni nación reconocen como dueño de esas tierras a comunidad aborigen alguna. Sin embargo, el gobernador, para desinflar las crecientes protestas, pacta con la comunidad mapuche que tengan derecho a veto. Y que si en algún tramo de ese gasoducto sienten que están siendo vulnerados en derechos ancestrales, pidan a cambio una compensación dineraria o beneficios, vaya a saber uno cuáles. Y armaron una especie de protocolo de consulta previa, es decir, antes de hacer la obra hay que consultarlos para que den el visto bueno o no. Obviamente esto generó rechazo dentro del peronismo y dentro del propio radicalismo, en una provincia donde es homogénea la conducción del movimiento popular neuquino, donde jamás penetró el peronismo como factor de poder, aún ni en época de Juan Domingo Perón. A esta lógica del gasoducto Néstor Kirchner con esta novedad se suma toda la polémica que hay en torno al tren de Vaca Muerta, que también abrió una grieta ahora entre el kirchnerismo y el movimiento popular neuquino. El movimiento popular neuquino y los aliados van a presentar en la legislatura un pedido para que la Nación haga que el tren pase por Plaza Huíncul hacia Añelo y no por Barda del Medio, que es el plan que eligió el gobierno de Alberto Fernández para llevar el tendido férreo hacia Añelo, que es la cuna de Vaca Muerta. Esa ciudad que hoy tiene poco más de 40.000 habitantes y que tenía menos de 10.000 hace 5 años atrás. ¿Qué dicen los intendentes de Río Negro, del Alto Valle y el Valle Medio? Se reunieron y reclamaron precisiones y dijeron, es más, si va a ser un proyecto elaborado en Buenos Aires, no estoy de acuerdo. Eso es lo que dijo el intendente Ditela de Chipoleti. Eso es lo que están diciendo muchos. O sea, lo que le están diciendo a Nación es, cuidado, porque ustedes no elijan la traza por nuestra provincia. Dejen que participemos, que sea un mecanismo de consulta. Yo quiero recordar simplemente lo que pasó con Minera Vale de Río 12, la minera más importante de Brasil, que iba a hacer la inversión para establecer la producción del potasio y sacarla desde Mendoza por Bahía Blanca hacia el exterior, naturalmente para vender, para exportarlo. Primero, nunca se concretó la inversión. Segundo, nunca se hizo el tren. Tercero, fueron la multiplicidad de este tipo de reclamos, de este tipo de confrontaciones, de este tipo de planteos, problemas, etcétera, lo que invalidaron un proyecto que podría haberle dado a la región de Cuyo un nivel de producción adicional muy importante y un nivel, en términos económicos, y un diferencial que hoy no ostentan.
cuidado porque sobre el corazón del segundo reservorio de gas no convencional del planeta está subyacente todas estas discusiones. Con las comunidades ancestrales, en teoría, a las que el Estado no les reconoce ningún tipo de tierra, pero les dice que pueden participar, incluso con derecho a veto. Y la política que desordena lo que nadie puede por ahora ordenar. Así que bien me valía la pena volcarme a estas dos consideraciones o estos dos aspectos después de haber dicho lo del gobierno en una especie de impasse. Y por último y tercero, muy breve, este capítulo de la inseguridad que no nos deja en paz, con armas, drogas, degradación social, aquí y allá, que todos los días produce hechos, produce acontecimientos cada vez más penosos. En Trelew dispararon contra una casa, casi hirieron a un menor, sucedió en la madrugada. Se secuestraron 29 vainas servidas de 9 milímetros. ¿Qué se supone que es en Trelew? Finalmente un ajuste de cuentas. Mientras tanto, comerciantes reclaman por la inseguridad en San Martín de los Andes. En Roca agredieron y maniataron a un hombre que logró desatarse y llamar al 911 y de esa manera logró salvarse. En Córdoba detuvieron a la cabecilla de una banda que utilizaba a un adolescente para traficar drogas, la misma provincia donde murió una joven en una fiesta electrónica con una compra de éxtasis que se pactó por Telegram con un vendedor habitual, entre comillas, porque está aquí y allá. La misma provincia que tuvo un descontrol también a la salida de un boliche en Nueva Córdoba, donde hay relatos de testigos, videos, que son peores que incluso los que vimos ayer de lo que ocurrió en Varese, en Mar del Plata, el fin de semana, o frente a Varese. Tenemos el caso Rosario, donde están buscando a los autores de la balacera en la que murió una mujer y otra se debate entre la vida y la muerte, una joven de 32 años. Virginia Ferreira, que fue intervenida quirúrgicamente por segunda vez y que ayer se juntaron en torno a una oración para su pronta recuperación. Esto es Córdoba, miren. Esto es la salida del boliche, como mostrábamos ayer en Varese, donde probablemente estemos frente a la perspectiva de que acá hay algo más que una pelea rutinaria. Estamos frente a actitudes, hechos, que están demostrándonos cosas que definitivamente empiezan a ser bastante recurrentes. Y después lo que pasó en Santiago del Estero, dos casos. En La Banda, una mamá ató la puerta con alambre, dejó encerrados a sus hijos de 6 y 10 años y se fue a beber. Una mamá, en La Banda. La fiscal ordenó que los menores sean entregados a sus familiares, la mujer aprendida. Fue un llamado al 911 de una vecina que alertó sobre la situación. Mientras tanto, una menor de 13 años apareció intoxicada con bebidas blancas y un porro en Añatuya, 13 años, en una fiesta clandestina que se hizo en un tinglado y convocada por mensaje de WhatsApp y en Google Maps. 400 adolescentes había disfrutando la música, todo ilegal. 2 hombres fueron los anfitriones e impulsores que trabajaban en boliches que estaban de todas maneras legalmente habilitados. Entonces parece que en lo legal conseguían después todos los instrumentales para lo ilegal. Añatuya. Solo para mostrar algunos casos, si salirme, podríamos mostrar lo que pasó en Morón con el robo de un vehículo en Aedo, lo que pasó en Merlo con la inseguridad casi cotidiana, y así podríamos nombrar muchos casos. Yo creo que es esto, es muchas armas. En Barrio 1, de hecho, allanaron un arsenal en Ezeiza. 46 cohetes, más de 70 granadas, proyectiles de mortero. Están investigando el origen del armamento, pero se encontró un arsenal verdaderamente en Ezeiza. Miren lo que es la imagen. ¿Para qué? ¿En contexto de qué? En un ratito Lourdes les va a contar detalles de cómo está la investigación judicial. Por eso decía armas, decía drogas crecientes y degradación social, que son estos casos que yo mencionaba hace instantes nada más. Elio, todo tuyo en la tarde. Bueno, muy bien. En plena crisis por la escasez de dólares,